Fenómenos de transporte celular. Les habla Alberto García, docente de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD. La membrana celular es esa estructura que le da una envoltura continua a la célula y le confiere su individualidad y la separa del entorno. Está conformado básicamente por lípidos, los cuales son fosfoglicéridos, esfingolípidos y colesterol, como observamos en este gráfico. En un medio acuoso, espontáneamente estos van a formar una capa que tiende a encerrarse sobre sí misma. Y esta capa, pues básicamente es la estructura de todas las membranas biológicas. Además, que presentan un fenómeno que les da una característica de fluidez gracias al colesterol principalmente. Otras estructuras muy importantes que encontramos acá son las proteínas integradas a la membrana, como estas que observamos aquí. Otro tipo de proteínas que están asociadas con lípidos, con carbohidratos y que permiten que esta célula tenga su propia identidad. Son un sistema de reconocimiento para el sistema inmune de una célula en un organismo. Estas proteínas integradas permiten el paso, son canales de comunicación entre el interior y el exterior y permiten que pasen iones o moléculas más grandes y complejas. El transporte a través de la membrana se da gracias a dos tipos de fenómenos, el uno que es pasivo y el otro que es activo. Cuando hablamos de movimiento pasivo, vamos a decir que es un movimiento que se da a favor del gradiente de concentración de un medio de mayor concentración a otro de menor concentración. Y puede darse a través de una difusión simple, que es el que se da a través del paso de la bicapa, pero otro que es una difusión facilitada que utiliza proteínas y canales y proteínas transportadoras. Cuando hablamos de transporte activo, decimos que es en contra del gradiente. Se requiere pasar ciertas moléculas o iones de interés y para esto se requiere energía. ¿Cómo se realiza? A través de proteínas de canales y de bombas iónicas. La energía que se utiliza es ATP, adenosintrifosfato. El transporte activo es aquel en el cual no se gasta energía. Esa es la parte principal. La sustancia se mueve de una zona de mayor concentración hacia otra donde se encuentra menor cantidad, es decir, a través de un gradiente de concentración. Y se distinguen tres tipos. El primero, que es una difusión simple. Moléculas hidrofóbicas pasan la membrana, como el CO2, el nitrógeno molecular, el oxígeno molecular y el benceno. Y pequeñas moléculas polares sin carga como el agua, urea, glicerol y etanol. La difusión facilitada se hace mediante un canal o proteínas de canal. ¿Y qué va a pasar allí? Van a pasar iones y grandes moléculas polares sin carga. Y el otro fenómeno importante aquí se llama ósmosis y tiene que ver con la regulación de agua principalmente a través de una membrana semipermeable. Tenemos dos condiciones para este caso, una solución hipotónica y una solución hipertónica. El agua
pasa de un lado a otro de la membrana tratando de equilibrar ambas concentraciones. En conclusión, tenemos lo siguiente: hay un transporte pasivo en el cual no se requiere energía. Para este ejemplo, la pendiente sirve como energía por la gravedad. En este, que es activo, se requiere energía, que es ATP. En este gráfico tenemos un resumen, el transporte activo primario, el cual requiere energía, y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el caso en el cual se gasta ATP para sacar un protón o un hidrógeno. En este otro caso se puede entrar un ion como el potasio y salir el sodio y se gasta ATP. En este otro ejemplo vemos que sale el calcio y también se gasta ATP. En el transporte activo secundario no tenemos gasto de energía, pero hay unas condiciones. Se necesita que entre un aminoácido, pero a su vez que entre el sodio. O en este otro caso, donde hay un átomo de hidrógeno o un protón para salir y a su vez entrar sodio. O en este caso, el sodio está entrando, pero el potasio está saliendo. Hay una difusión facilitada para el caso de la glucosa, pero recuerde que también tiene que haber una condición, que es que esté la insulina. Y en el caso de canales iónicos, donde son exclusivos para ello, donde puede entrar calcio, cloro, o salir potasio o entrar sodio. Muy importante es esto en la transmisión eléctrica relacionada con el impulso nervioso. Otro tipo de transporte muy importante que se da en las células se conoce como endocitosis y exocitosis, y se da a través de vesículas. En el primero entra a través de fenómeno de pinocitosis, fagocitosis o por receptor. Grandes moléculas son englobadas y recibidas en una vesícula, pero también pueden entrar incluso hasta células cuando recordamos el proceso de fagocitosis, en el cual los glóbulos blancos son capaces de ingerir células para degradarlas, en este caso células bacterianas, en el interior, y se destruyen. En el caso de la exocitosis es salida de sustancias. ¿Qué puede salir? Pueden salir proteínas elaboradas o otro tipo de sustancias de interés, pero también pueden salir desechos. Estas son vesículas que contienen esas sustancias, se unen a la membrana y las sustancias van al exterior. Retomando del transporte pasivo, la ósmosis, recuerde que nos vamos a concentrar en el paso del agua. Vamos a tener tres situaciones. La primera, que se dé una solución isotónica. Esto quiere decir que la concentración del medio externo está en igual que la concentración del medio interno y la célula mantiene una estabilidad. En una célula hipotónica hay gran cantidad de agua en el medio externo y la célula, para regular, toma gran cantidad de agua y se produce un fenómeno de lisis celular, y esto se llama hemólisis. En una solución hipertónica está más concentrado el medio externo, la célula libera agua y se produce el fenómeno de crenación. Las células se toman la forma como una uva pasa. En este gráfico vamos a observar qué ocurre con una célula animal y con una célula vegetal. En el caso de una solución isotónica, pues mantiene sus mismas condiciones.
En el caso de una solución hipotónica, en la célula animal se hace lisis, en este caso los glóbulos rojos, entra gran cantidad de agua y la célula estalla. En el caso de la célula vegetal se presenta esturgencia. La célula no hace lisis porque ella tiene una pared celular adicional a la membrana que le permite mayor estabilidad. Cuando se presentan soluciones hipertónicas, la célula libera agua y se presenta el fenómeno de crenación. Para el caso de las células de las plantas o vegetales se presenta plasmólisis. La mayor parte del contenido celular se va hacia el centro. Para la observación en células sanguíneas de estos fenómenos en el laboratorio se emplea una lanceta y se obtiene una gota de sangre, la cual va a ser mezclada en diferentes soluciones que tengan distintas concentraciones. Para el caso, en esta fotografía observamos que hay unas condiciones isotónicas, vemos perfectamente redondeados los glóbulos rojos, no presentan ninguna alteración. Y en esta otra fotografía, también tomada en el laboratorio, al ser tratada con algún tipo de concentración mayor, vemos que se empiezan a formar el fenómeno de crenación. Para el caso de las soluciones hipotónicas no tenemos ninguna fotografía, pero este es el fenómeno que se da. En las células vegetales vamos a utilizar hojas de elodea. Esta es una planta acuática que se utiliza en los acuarios. Esta es una fotografía tomada en el laboratorio y que muestra cómo se presentan las células de esta hoja en condiciones isotónicas. En condiciones hipertónicas empieza el núcleo a irse hacia la parte central de la célula. Igual ocurre en esta otra fotografía donde es mayor la concentración. Y aquí vemos el resumen del fenómeno como tal. Estas son la bibliografía o los referentes bibliográficos que ustedes pueden consultar. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad.